Hoy, si usted viene por primera vez, qué bueno, porque hoy damos inicio a una nueva serie de 5 semanas. Arrancamos una nueva serie hoy de 5 semanas que le hemos titulado así, Una fe inquebrantable. Y durante 5 semanas estaremos hablando de esta serie. De hecho, esta serie es nuestra y la hemos basado en una película. La película se llama Un amor inquebrantable, que esperamos que la puedan ver en los grupos pequeños. La vamos a poner para que la veamos ahí, que sea un tiempo especial de edificación en los grupos pequeños. Y durante 5 semanas estaremos hablando de esto, de la fe. De eso vamos a hablar, de tener una fe fuerte, de tener una fe activa. Durante 5 semanas estaremos aprendiendo los 5 elementos que todas las personas que han madurado o han desarrollado una fe fuerte han practicado. Eso es lo que vamos a hacer durante 5 semanas. Vamos a aprender qué es lo que han hecho los que maduran, los que tienen una fe firme, fuerte, para que nosotros también lo hagamos, ¿sí? Estos son lo que se conocen como los 5 catalizadores de la fe, los 5 elementos que hacen que una fe crezca. Entonces, esta noche estaremos hablando del primero, enseñanzas prácticas. Este será el primer tema que vamos a ver el día de hoy. La otra semana, si Dios quiere, estaremos hablando de las disciplinas espirituales. Ese es el segundo elemento que las personas que han madurado en su fe, han crecido en su fe, han hecho. La tercera semana estaremos aprendiendo de servicio personalizado. Ese será el tema de la tercera semana. La cuarta semana estaremos hablando de relaciones providenciales. Siempre las relaciones providenciales son determinantes para la fe nuestra. Y por último, estaremos hablando de las circunstancias cruciales, de esas cosas que pasan en la vida que lo hacen desarrollar la fe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos durante estas semanas que vienen. Pero para que saques el mayor provecho de esta serie, te invitamos para que asistas a uno de nuestros grupos pequeños. ¿Por qué? Porque en los grupos pequeños vamos a estar aprendiendo cuáles son las 6 etapas de la fe por donde Dios nos pasa. Si vienen los domingos y fines de semana será bueno. Aprenderás los catalizadores. Pero si vas a un grupo pequeño, estoy seguro que vas a recibir de parte de Dios algo diferente, porque hablaremos de la fe, pero esta vez a través de las 6 etapas de la fe. Así es que estoy seguro que a través de estas semanas tu fe será fortalecida. Y eso es lo que queremos, que tengas una fe fuerte. ¿Por qué? Bueno, el tema de hoy lo dice. Hoy vamos a empezar con este tema. Vamos a ver si lo ponen en la pantalla. Enseñanzas prácticas. Hoy vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por enseñanzas prácticas. A ver qué tiene que ver eso. Pues ya se los voy a explicar para que me entienda por qué las enseñanzas prácticas son tan importantes para la fe. Dice Mateo capítulo 9, versículo 29. Se hará con ustedes conforme a su fe. Jesús dijo esto. Se hará con ustedes conforme a su fe. De alguna manera lo que Dios dice es esto. Tú eres quien elige cuánto yo te bendeciré. Lo que dice Jesús es algo como: tú crees, yo obro. Tú crees, yo te bendigo. O sea, de acuerdo a nuestra fe, Dios hará lo que tenga que hacer. Lo que Dios vaya a hacer en nuestra vida se hará de acuerdo a cuánta fe tú tengas. No a cuánta fe yo tenga y no a cuánta fe Jesús tenga. Se hará de acuerdo a cuánta fe tú tengas. Por eso que te conviene tener una fe fuerte. Ahora, sabemos que la fe es como un músculo. Se desarrolla, crece o se debilita. Que la fe, puedes tener una fe muy, muy fuerte o puedes tener una fe muy, muy débil. Eso dependerá de cada uno. Porque la fe es un músculo que se desarrolla conforme usted lo ejercite. Ahora, Dios quiere que usted tenga una gran fe. Todas las veces que Jesús reconoció a alguien en la Biblia, lo reconoció porque tenía una gran fe. Siempre en la Biblia, cuando Jesús reconoce a alguien, la reconoce por la fe que tenía. En muchas ocasiones dijo, por ejemplo, al centurión: oh, no hay nadie en Israel que tenga la fe de este hombre. ¿Sí? De la mujer sirofenicia, él dijo: no hay nadie, la fe de esta mujer me sorprende. Siempre que alguien
sorprendió a Jesús, lo sorprendió por la gran fe que tenía. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo está tu fe? Ahora, una pregunta mejor que esas, ¿quieres hacer que tu fe crezca? Pues tienes que estar en esta serie durante estas semanas, porque está diseñada para que su fe sea fortalecida. ¿Ok? Leamos el texto en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Note, si usted quiere que su fe crezca, bienvenido al club. Otros también querían que eso pasara. Léalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Esa fue la solicitud de los discípulos. Muéstranos cómo fortalecer nuestra fe. Yo creo que es lo que todos aquí deberíamos de estar diciéndole a Jesús. Muéstranos cómo fortalecer nuestra fe. Deberíamos de estar pendientes de esto. Una persona con una fe fuerte es una persona que es madura. La madurez y la fe fuerte siempre van de la mano. Nadie puede ser maduro con una fe débil. Si eres maduro es porque tienes una gran fe. Y si tienes una gran fe es porque eres muy maduro. Ahora sigue diciendo, Jesús, si tuvieres fe, aunque fuera tan pequeña como una pequeña semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y le obedecería. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? No es que Jesús quería que nosotros anduviéramos desarraigando árboles y montañas y tirándolos a otro lado. Eso solo lo vemos en las películas de Marvel. Gente que tiene poder para tirar árboles o carros o lo que sea. Jesús no quería que usted andara haciendo eso. Jesús lo que está enseñando aquí es que un poquito de fe, solo un poquito, tiene poder para grandes cosas. Y que si algo quiere Dios es que tengas una fe altamente grande. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender a través de la Biblia cómo la palabra de Dios me ayuda a crecer en la fe en Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Porque toda persona que ha crecido en la fe, crece en la fe por la palabra de Dios. Nadie puede decir tengo una gran fe en Dios sin la palabra. La palabra de Dios es el elemento primario que toda persona ha usado para tener una fe fuerte, para tener una fe firme. Sin la palabra nunca tendrás una fe firme. Así que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo es que la palabra de Dios hace que yo tenga una gran fe? ¿Está bien? Vamos, número 1. Lo primero, tu fe da inicio con el nuevo nacimiento. Présteme atención a esto porque tiene que ver directamente con la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice así: pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de los padres mortales, sino por medio de la palabra de Dios. Quiero explicarte algo. Todas las personas nacemos en nuestra naturaleza, con una virtud muy especial que es la fe. Todo hombre la tiene, sea cristiano o no. Todo hombre trae fe. Dentro de sí hay algo que lo impulsa a creer. Todo ser humano tiene fe. Pero eso es lo que se conoce como una fe natural. ¿Sí? Ahora, no quiero que aprendas hoy de la fe natural. Quiero que hoy aprendas de la fe espiritual. ¿Sí? ¿Qué es la fe espiritual? La fe natural es con la que tú naces desde que llegas a la tierra. Toda persona la tiene. Esa fe la puedes poner o dirigir a cualquier cosa. A Mahoma, a Buda, a una imagen, a cualquier cosa. Es la fe que la gente pone para cualquier cosa y le cree. Eso es una fe natural. Tiene fe para creer en muchas cosas naturales. Pero de eso no voy a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar de una fe diferente. Se llama la fe espiritual. ¿Y qué es la fe espiritual? Es la fe que yo dirijo a Dios, solamente a Él. No es una fe que dirijo a cualquier cosa. Es la fe que yo tengo en Dios, de que Dios tiene poder para hacer todo lo que Él ha dicho que puede hacer. Es cuando yo dirijo mi vida al Señor. Ahora, ¿cómo adquiero esa fe? ¿Cómo adquiero la fe espiritual? Pues bien, el texto que leímos nos lo explica. Primera de Pedro 3:23. Ustedes han nacido de nuevo. Usted nació el día que su mamá lo parió.
Sí, lo tiró. El día que usted parió, lo parieron. No, usted no parió, lo parieron. No sé si fue por cesárea, no sé si fue por nacimiento normal, no sé cómo haya sido. Pero el día que usted, su mamá, lo trajo al mundo y dijo, qué cosa más linda. Se le quedó mirando y dijo, los ojos del papá. Ustedes han visto cómo todos los niños casi siempre son lindos. Yo no. Lo he dicho muchas veces, no me gustan los niños recién nacidos. Los veo extraños. Muy parecidos a un chimpancé chiquitico. Nunca he visto un niño bonito. Pocos, de verdad, casi siempre son bien raros. Incluyendo los míos. Después se ponen bellísimos, pero recién nacidos son bien extraños. ¿Sí? Pero usted nace ahí el día que Dios quiso que usted naciera. Pero aquí está la palabra de Dios, está diciendo otra cosa. Han nacido de nuevo, un nuevo nacimiento. No está hablando del parto de tu mamá, está hablando de otra cosa. Está hablando de lo que Dios hace cuando tú recibes la palabra de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento. Fue lo que Jesús tuvo que decirle a aquel escriba, fariseo, que sabía mucho la ley, Nicodemo, un día que lo confrontó. Aquel había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús. Pero él era un escriba, no podía arrimarse a Jesús, lo iban a criticar. Fue de noche a visitarlo. Cuando llegó donde Jesús, Jesús sabía quién era. Sabía que se sabía toda la Biblia. Sabía que se sabía toda la palabra de Dios. Y llegó a buscarlo. Y en San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice, es necesario para que entres al reino de Dios, que nazcas de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Y entonces él le dice, ¿y cómo puede pasar esto? Y le dice Jesús, usted siendo un escriba y sabe tanto de la palabra y no sabe de eso. Jesús sabía lo que estaba haciendo, era un juego de palabras. Sacó un rato para enseñar a un intelectual, para enseñarle cómo debería de entrar al reino de los cielos. Y dice, debe de nacer de nuevo. De nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Saben que ese es para mí el milagro más grande que Dios puede hacer? Muchas veces alguien me ha dicho, pastor, ¿cuál es el milagro más grande que usted ha visto? Para mí el milagro más grande que he visto una y otra vez es el nuevo nacimiento de las personas. Es una persona que era un desgraciado, borracho, feo, abandonaba su casa, lo que sea. Y de pronto un día sus ojos cambian, su cara cambia. Lo he contado aquí, de verdad. En alguna vez cuando estuve dando consejería a una pareja, lo he contado. Eso nunca se me olvida, porque para mí ese fue un momento clímax en mi ministerio. Porque era una pareja que estaban bien emproblemados. Llegaban a la consejería, él adelante y atrás como los indios, y de verdad, bien bravos uno con otro. Yo usé todas las herramientas que Dios me dio para poderles ayudar. Una cita, otra cita y otra cita. Al cabo de unas cuantas citas dijo, esto es un caso perdido, no hay nada que hacer. O sea, ya yo no voy a perder más el tiempo. Cada día se ponía peor. Dije, no, ya agoté todos los recursos. En el último día que estaba a punto de despedirlos ya, a decirles, bueno señores, que Dios los acompañe, les entro los santos óleos y que Dios los acompañe. Dijo, bueno ya, fíjense que ese día llegaron tomados de la mano. Llegaron tomados de la mano. Sus ojos ya no eran los mismos. Él era diferente. Su cara era diferente, resplandecía, era diferente, se los aseguro. Era una persona diferente. Llegó y se sentaron. Yo los vi y dije, ¿qué les picó? Y yo pensé, qué buen trabajo he hecho. Dios me ha estado usando. Y cuando empezó la conversación, le dije, los noto diferentes, ¿qué pasó? Y me dijeron, sí, fui a una iglesia y entregué mi vida a Cristo. Y mi vida cambió. Eso era todo. Un hombre que es cambiado no por una consejería, un hombre que es cambiado por el poder de Dios. Eso es lo que he visto durante muchos años, se llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitas el nuevo nacimiento? ¿Por qué? Porque entonces ahora entiende las cosas espirituales y nace en tu vida la capacidad
de tener una fe espiritual. ¿Cómo recibo yo el nuevo nacimiento? A través de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios me habla y yo le abro mi corazón al Señor, el Espíritu Santo viene a mi vida y soy una nueva persona. Ahora tengo un nuevo nacimiento y la palabra de Dios tiene en mi vida ahora un contexto diferente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es del Espíritu o que lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sabe? Le voy a decir este texto de otra forma. Nunca trate de explicarle lo espiritual a un natural. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas espirituales. Es lo que dice este texto. Porque para ellos será locura. Así que cuando usted quiere explicarle lo espiritual a un natural, es como quererle hablar de astronomía a una chancha. Nunca lo va a entender. Ni con dibujos, ni con nada. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y la fe que viene del Señor viene del Espíritu. Si quieres que tu fe crezca, no solo necesitarás la palabra de Dios, necesitarás que el Espíritu Santo te la revele. Y eso hará que tu fe crezca. ¿Sí? Te voy a dar un tips. Y quizás esto te ayude en el futuro. Si estás leyendo la palabra de Dios y sientes que te están hablando en mandarín, o en chino, o en lo que como quiera, y usted nunca entiende nada de la palabra, eres apto para el nuevo nacimiento. Si no entiendes nada de lo que está ahí, es porque el Espíritu Santo no te lo está revelando. Y el Espíritu Santo es el que te da la revelación de la palabra. Cuando hablo de revelación, estoy hablando de quitar. El revelar es cuando han visto esas obras de arte que ahora las van a ver y todo el mundo se asoma para verla, la tienen tapada con un paño y le quitan el paño o la manta. Y ahora queda revelado lo que había detrás. Eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Así que yo creo que necesitas el Espíritu de Dios para tener una fe fuerte. Porque si en el Espíritu de Dios esta palabra no tendrá para usted ningún sentido. El Espíritu de Dios te la revela. ¿Estamos claros? Como creyentes estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. La fe viene por el Espíritu de Dios. Y sepa esto, hay un esfuerzo infernal, de verdad, hay un esfuerzo del diablo dirigido para que usted pierda su fe. Escúcheme esto, por favor. El diablo no está interesado en que usted peque, porque él sabe que usted va a pecar aunque él no lo impulse. Él no está impulsándolo a pecar. Lo que el diablo sí quiere es robarte la fe. Porque el día que te robe la fe, te destruye. La fe en Dios, si la pierdes, pierdes todo lo mejor que puede hacer en tu vida. Así que el diablo estará interesado en robar tu fe. De hecho, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla que debes de pelear y solo se recibe por medio de la palabra de Dios y del Espíritu. Número 2. Lo primero es a través del nuevo nacimiento, del Espíritu. Segundo, tu fe crece a través de la palabra de Dios. Leamos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice la palabra así: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en la salvación. Deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche que es la palabra de Dios. Así como creces físicamente, también creces en la fe. Y Pablo hace aquí una alegoría muy bonita y pone el tema de los niños que toman la leche no adulterada, la pura, y también la vida del cristiano, cómo crece a través de la palabra de Dios. Lo que dice es, como la leche de la madre ayuda a crecer al hijo, así la palabra ayuda a crecer en la fe a todos los hombres para que sean salvos.
Cuando mi hijo Aarón nació, mi esposa no podía darle de mamar porque estaba en un estado muy grave en el hospital. Y recuerdo que fui a un curso de lactancia. Estaba a punto de darle de mamar. No. Es que no había leche. Necesitamos a alguien. Y entonces fui y recuerdo que me dieron una charla sobre eso. Fue interesantísimo. Es más, no sabía cuán importante era la leche de pecho para un bebé, de verdad. Nos explicaron todo lo importante que es y que no hay ninguna mezcla que iguale a la leche de pecho. Ninguna mezcla. Por cierto, son bien caras. Pero todas esas mezclas que hay ahí no tienen el poder para igualar a la leche materna. Esa leche materna hace que un bebé crezca sano. Eso es lo que Dios dice que usted debe de anhelar, ese tipo de leche, la que lo hace crecer así sano. Dice, así por medio de ella, la palabra de Dios. Lo que dice es, por medio de la palabra de Dios, usted va a crecer. Su fe va a crecer, se lo garantizo. Sin esta palabra, tu fe no va a crecer. Con esta palabra tu fe va a crecer. Y después dice, deseen con ansias la leche pura. Y présteme atención aquí. Y tenga cuidado con esto. Porque me parece que uno de los problemas de la desnutrición en la fe tiene que ver con la leche adulterada. Creo que hay mucha gente que está tomando mezcla. Creo que hay mucha gente que en vez de tomar la leche pura, están tomando mezclas. Están esperando que alguien sea el quien le dé la palabra, que alguien le transmita la palabra. Han perdido el hambre, el deseo de la leche pura. Y en vez de esto, le ponen más ansias a lo que otro le puede decir de la palabra de Dios. Y esto es peligroso, porque puedes estar creciendo, pero no saludablemente. Necesitas la palabra pura. Vea, yo creo en los devocionales, en los materiales, en las predicaciones, en todo eso está bien. De verdad, cada mañana tengo 2 libros que leo. Y leo varios artículos, todas las mañanas, todos los días. Es una rutina, todos los días lo hago. Es una rutina. Pero siempre tengo la Biblia conmigo. Ningún libro sustituirá la palabra pura de Dios. Leo varios libros, pero no dejo de leer la palabra de Dios. La palabra pura de Dios. Porque la palabra pura de Dios es la que nos hace crecer en la fe. Ahorita mismo estoy leyendo el libro de Jeremías. Gran libro. Todos los días leo un capítulo de él. Y todos los días leo un libro de sabiduría. Un capítulo de sabiduría. ¿Por qué? Porque no hay nada que sustituya la palabra del Señor. Note lo que dice Hebreos. Hebreos dice esto. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tal si lo leemos fuerte? Léalo fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Le hago una pregunta. ¿Dónde miras a Jesús? Tengo que mirar a Jesús. El asunto es, ¿dónde está? ¿Cómo hago yo para ver a Jesús? El texto dice, pongan la mirada en Jesús. Ahora, ¿dónde lo miro? ¿Dónde lo escucho hablar? ¿A dónde está? Pues yo le voy a decir dónde está. Está aquí. Si quieres que tu fe crezca, tienes que mirar a Jesús. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Y dónde miras a Jesús? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la que muestra a Jesús. Cuando miras a Jesús en la palabra, tu fe va a crecer. El autor y consumador de la fe. ¿Sabía que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús? Toda la Biblia, de hecho, toda la Biblia está direccionada para que se centre en la persona de Jesús como el Mesías y el Salvador. Toda la Biblia. Así que si quieres mirar a Jesús, si quieres que tu fe crezca, tienes que ir a la palabra de Dios. Ella te ayuda a crecer en la fe. Cuando miras a Jesús, cuando lees de Jesús, cuando conoces a Jesús, al Jesús de la Biblia, entonces tu fe va a crecer. Pero no va a crecer si no vas a la palabra de Dios. Por eso necesitas ir a la palabra de Dios. Y lo número 3,
Lo tercero que necesitas hacer para que la palabra de Dios te dé la fuerza y la fe para crecer es esto: acércate a la palabra de Dios de la manera correcta. Esto me parece un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no sabe cómo ir a la palabra de Dios. Ignora cómo puedo hacer para que la palabra de Dios tenga efecto en mi vida. Hay un ejemplo en la Biblia que nos puede ayudar muchísimo. Está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Leámoslo, por favor. Dice la Biblia así: porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor. Aquí está. ¿Y para qué? Para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y decretos. Quiero explicarles quién es Esdras. Dios le había prometido al pueblo de Israel que por el pecado, la desobediencia, serían cautivos 70 años. Dios les dijo: por su pecado van a ir a la cautividad. Exactamente eso fue lo que pasó. Vino Nabucodonosor y llevó a todo el pueblo de Israel y los llevó cautivo. Todos fueron esclavos. Durante 70 años vivieron en esclavitud, terribles. Entonces, un hombre llamado Zorobabel es el primero que trae el primer grupo de israelitas a Jerusalén. Y los llevan a Jerusalén. Es el primero que, la primera migración de Babilonia a Jerusalén lo hace Zorobabel. El segundo grupo lo trae Esdras. El tercer grupo lo trae Nehemías. Ahora, cada uno de ellos tuvo un papel muy importante, pero el papel de Esdras fue determinante, porque el papel de Esdras fue restaurar el culto al Señor, la adoración a Dios. Su trabajo fungió en cómo hacer que el pueblo de Israel volviera a tener fe. Habían perdido la fe. Su fe se había desgastado. Su fe se había caído. Estaban esclavos con otros dioses, con otras costumbres, con otra cultura. No tenían fe en nada. Y cuando Esdras trae a ese grupo, su trabajo, su misión de Dios fue esta: fortalecer nuevamente la fe del pueblo del Señor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Esdras esto? Lo hace de acuerdo a la palabra de Dios. Se encontró un rollo que era la ley de Dios. Y dice la Biblia que después Esdras preparó el corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar los estatutos y decretos. Esdras enseña la manera correcta de cómo yo debo de ir a la palabra de Dios. Si quiero una fe fuerte, Esdras me enseña cómo hacerlo. Primero, prepara el corazón. Es lo primero que hace, preparar el corazón. Señores, por ahí empieza todo. Cuando la Biblia habla de corazón, no necesariamente se refiere al músculo que está en el lado izquierdo suyo. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a su mente, a lo que está dentro de su cabeza. Y lo que hace Esdras es preparar su corazón para recibir la palabra. En otras palabras, tiene la actitud correcta para recibir la palabra. Por eso es que para algunos, esta palabra tiene un sentido maravilloso, para otros nada. ¿De qué depende? Si es la misma palabra. ¿Sabe de qué depende? Del corazón. ¿Y cómo preparo el corazón? Primero tengo que estar humilde. Tengo que ser humilde. Tengo que ir a ella con humildad. Tengo que exponerme a ella con humildad. A menudo gente viene a la iglesia y se sienta como diciendo: a ver, ¿qué van a decir hoy? Y se sientan así como diciendo: a ver si lo que diga el pastor me toca. Vamos a ver si lo que van a hablar ahí me sirve. Porque yo soy duro y a mí no me entra nada. Y yo les voy a decir la verdad. Tiene razón, estoy de acuerdo con usted. Si usted piensa así, yo le diría: está bien, así es. No te va a entrar nada, porque Dios no te va a tomar a la fuerza. Lo primero que debes de hacer es disponer el corazón. Esdras dispuso su corazón para ir a la palabra de Dios. Humildemente sabía que esto tenía algo que él ocupaba, y fue a la palabra de Dios con humildad. Segundo, tengo que estar vacío.
La gente que está llena no va a recibir la palabra de Dios. Tengo que vaciarme. No va a entrar nada a tu vida si estás lleno. Si estás lleno de preocupaciones, de ansiedades, de pensamientos. No vas a recibir nada. Sabe que cada vez que leas la palabra tienes que ir vacío. Tienes que dejar un espacio para la palabra de Dios. Y lo tercero es que tienes que ir con expectativa. Con expectativa de que Dios te va a hablar. No puedes ir a la palabra de Dios bosteciando en un puro sueño, viendo a ver qué. Y como decía un hermano, que cuando venía a vernos aquí predicar, el hermano llegaba y decía: pastor, yo lo veo a usted así y me encanta los primeros 5 o 10 minutos. Después de unos 15 minutos empiezo a ver que se aleja. Y después se aleja. Y se aleja. Y se fue. Pastor, ¿para dónde coge usted? Infeliz, se dormía. Eso sucede con la Biblia. Si empiezas a leer la Biblia y estás en un puro bostezo y no tienes expectativa de que lo que hay aquí en la palabra de Dios no te va a hablar. Tienes que estar con expectativa de verdad. Yo no sé cuántas expectativas tienes cuando vienes a cada culto, pero tienes que venir con expectativa. Tienes que estar abierto, humilde. Aquí algo Dios te puede hablar y tienes que venir con expectativa. Y lo último que dice, lo primero que hace, es abrir el corazón. Lo segundo es que decide obedecer lo que está aquí y cumplir la palabra de Dios. Eso es lo segundo que hace. Obedecer y cumplir lo que la Biblia dice que debe de hacer. Y eso es muy importante. Porque la palabra no nos fue dada para llenar su mente. La palabra no fue dada para que usted tenga conocimiento. La palabra fue dada para cambiar tu vida. De verdad. No vas a madurar en la fe por saber la palabra de Dios. Vas a madurar en la fe por practicar la palabra de Dios. Así funciona. Funciona si practicas lo que aquí está. ¿Sabías que hay un montón de gente que son grandes teólogos y no tienen fe? Mire, le doy un consejo. Solamente vaya a los habitantes de la calle. Algunos de ellos son teólogos de verdad. Impresionantes. Se saben toda la Biblia. Tienen conocimiento de toda la Biblia, pero no tienen fe. No les ha producido fe. ¿Por qué? Porque no la practican. Yo les conté a ustedes el caso de un muchacho que alguna vez andábamos por ahí. Aquel tipo de verdad sabía toda la Biblia. Me empezó a decir: ¿sabes qué dice el Salmo? ¿Sabes qué dice esto? ¿Sabes qué dice acá? Y yo no sabía nada. Y él me decía: y el Salmo, estoy aquí y allá. Pero me recitaba la Biblia así. Impresionante la cantidad de versículos bíblicos que sabía. Andaba caído, botado, pero con todo el conocimiento de la Biblia. Dios no quiere que tú sepas toda la Biblia. Dios quiere que tú pongas en práctica lo que aquí está. Cada vez que pones en práctica algo de lo que aquí dice que hagas, estoy seguro que tu fe va a crecer. Cuando tú pones en práctica algo que Dios te dice de aquí, que por ejemplo, escuchas que Dios dice aquí, lees la palabra en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, eso no es así. Ahora amen a sus enemigos, bendígalos. A los que los maldicen, bendígalos. Y usted lee la palabra, te hace un revoltorio en el estómago, usted no sabe qué pasa, dice: Jesús se equivocó, no puede ser esto. Y usted tiene un gran dolor porque lo que está pasando. Pero dice: voy a obedecer. Y entonces voy a ir a pedirle perdón a la tía Panchita. No sé quién es la Panchita, pero voy a ir a pedir perdón. Y vas, pide perdón. La situación se resuelve. Pero ahora tu fe creció en la palabra de Dios porque te diste cuenta que la palabra es verdad. Te va a dar paz. Cada vez que pongas la palabra en práctica te va a ayudar. Y después lo último que hace Nehemías es esto: la enseña a otros. Mire, no hay forma para aprender más que enseñarla. Cada vez que aprendes algo de la palabra, no solamente te va a dar fe por saberla y por ponerla en práctica, te va a dar fe por enseñarla. Josué 1:8 dice así, léalo conmigo: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces, y por favor, esta última parte creo que les conviene a todos. ¿Qué dice la última parte?
Le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes quisieran prosperar? ¿Y cuántos quisieran tener éxito en lo que hacen? Yo no creo que aquí haya alguien que diga: estoy destinado a un fracaso. Lo que ando buscando es un gran fracaso en mi vida. Estoy planeando un fracaso. Ninguno estamos planeando eso. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos prosperar. Y entonces Dios le dice a Josué: medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Eso es lo que le dice. Medita en la palabra de Dios. Porque cuando hagas eso, entonces ¿sabes qué va a pasar? Tu fe va a crecer. Y cuando lees la palabra, tu fe va a avanzar. Y vas a empezar a creer y a moverse por fe. Hace unos días prediqué una palabra de Segunda de Reyes, cuando Dios manda a un pueblo, a un ejército, a hacer zanjas en el desierto. Eso fue una palabra que yo hablé aquí. Vayan a zanjas en el desierto. Dios nos habló. Fueron a hacer zanjas en un desierto. Dice: hagan zanjas en un desierto, porque yo haré caer agua. No había agua, pero hicieron zanjas. Yo prediqué esto aquí, y un hermano de nuestra iglesia decidió creer eso. Y digo: es verdad, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que movilizarme. Y empezó a moverse por el trabajo. Tengo que ir, tengo que hacerlo. La historia termina que Dios le dio su trabajo y su aumento. Eso es una maravilla. Creyó en la palabra y la palabra lo hizo prosperar. Hoy gana más que antes. Está prosperando porque ha creído en la palabra. Va a tener éxito porque ha creído en la palabra. De verdad, debes de ir a la palabra de Dios con la actitud correcta. Tienes que venir a un culto como hoy con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tú no sabes cuándo vendrá, ya le voy a explicar esta palabra, un rema de Dios para tu vida. Usted no sabe cuándo puede venir un rema de Dios para tu vida. Pastor, ¿qué es un rema? Bien, esta palabra es el logos de Dios. Es una palabra griega. Ese es el logos de Dios, es la palabra de Dios, es el logos de Dios. Pero el rema no. El rema es una palabra de Dios para un momento específico, para un tiempo específico. A todos nos ha pasado que en un momento determinado algo de la palabra en algún momento me pegó. El pastor estaba predicando, leyeron un texto, estaba leyendo la Biblia y de pronto usted sintió: esto es para mí, esto es mío. Usted tiene que estar pilas, usted tiene que estar con expectativa, porque usted no sabe en qué momento Dios trae una palabra rema para ti. Ahora, ¿por qué es importante la palabra rema? Porque la palabra rema es lo que Dios quiere que tú sepas en tu vida en un momento especial. En un momento donde lo necesitas. Un texto que vino a tu vida y te dio fortaleza, te dio fe para crecer. Pero tienes que estar abierto para que eso pase en tu vida. Listo, la actitud correcta. Señores, la fe crece a través de la palabra de Dios. El primer elemento que Dios usa para que tu fe sea fuerte es la Biblia. Eso es lo primero. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Ese debe ser nuestro mismo sentir. No importa si tu fe está en cenizas, o no importa si tu grado de fe está grande, todavía hay espacio para que tu fe siga creciendo. Los discípulos dijeron: aumenta nuestra fe. Ese debe ser nuestro sentir. No te conformes. Una fe fuerte es una persona madura que confía en Dios. Lo que queremos en esta campaña es que tu fe crezca. Nuestra fe se desarrolla en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios. Tu fe va a crecer si te expones a la palabra de Dios. Hoy tu fe está creciendo porque te expusiste a la palabra de Dios. Pero tienes que venir a la casa Oasis, tienes que ir ahí. Ahí vamos a hablar la palabra de Dios de otra forma. Y tienes que venir la próxima semana. Pero también tienes que leer la Biblia en tu casa. Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Quieres una fe fuerte? Lee la Biblia. Exponte a la palabra de Dios, expóngase. Porque la palabra de Dios hará que tu vida sea fuerte. En Oasis de Vida queremos que practiques lo que has aprendido hoy. Y quiero pedirte que hagas esto, porque quiero ponerte una tarea práctica. ¿Cuál es la tarea práctica? Quiero que esta semana que viene saques el tiempo para leer la Biblia.
¿Cuántos quisieran hacer eso conmigo? Que esta semana saques el tiempo para leer la Biblia. Ahora te voy a decir cómo hacerlo. Quiero que esta semana toda la iglesia leamos el libro de Efesios. Efesios, la carta de Efesios. Que todos lo leamos. Efesios tiene solo 6 capítulos. Nada más 6. Así que puedes leer un capítulo por día. Quiero que leas Efesios capítulo 6. El capítulo del 1 al 6. Uno por día. ¿Quieren hacer eso? Hágalo. Lo que vamos a hacer es esto. Quiero que te hagas estas preguntas. Por ahí van a aparecer. Lo primero, vamos a leerlo con la actitud correcta. ¿Qué me está diciendo Dios? Es lo primero. Vas a leer un capítulo y vas a hacerlo con la actitud correcta. Le vas a preguntar a Dios, ¿qué me estás diciendo aquí? En el primer capítulo, ¿qué me estás diciendo? ¿Hay algo que Dios me está diciendo en el primer capítulo? Lo segundo, pon en práctica lo que aprendió. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga en este capítulo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas que yo haga una vez que lea esto? Y lo tercero, comparta con alguien lo que Dios te dio. ¿A quién Dios quiere que le comparta lo que aprendió? Compártalo con alguien. Tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu hermano. ¿Vieras que aprendí esto hoy? Leí un capítulo de la Biblia y me dijo esto. Y lo vas a compartir. Y así el día martes, y así el día miércoles, el día jueves. Pero quiero que lea la Biblia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer esto esta semana? Pónganse de pie. Quiero que leas la Biblia. Estoy seguro que te va a hacer crecer. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te garantizo que necesitas una gran fe. Ocupas una fe fuerte. Necesitas tener mucha fe para ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe? Me duele mucho que gente tenga la fe tan débil. Pero necesitas tener una fe fuerte. Bien fuerte. Porque lo que Dios haga dependerá de tu fe. No del poder de Dios, de cuánto tú le crees a Dios. De cuánto tú estás esperando por Dios. La fe hace que tu confianza en Dios sea más fuerte. La fe hace que veas lo sobrenatural del Señor. Hace que puedas ver lo que humanamente no se puede ver. El justo por la fe vivirá. Hay gente que no le cuesta creerle a Dios. Aquí hay gente que no le cuesta creerle a Dios, ¿verdad que sí? Hay gente que es increíble, todo lo agarra, lo cree. Pero hay otros que les cuesta tanto creer en Dios. Les cuesta tanto. De verdad. Por eso necesitas creerle a Dios. Y para eso necesitas una fe fuerte. Vamos a aprender durante las próximas semanas cómo hacer para tener una fe fuerte, para hacer que milagros ocurran. Y lo primero que necesitas es la palabra de Dios. Que Dios te hable a tu corazón, que Dios ministre tu vida y que Dios haga esto en tu vida. Estoy seguro que aquí hay gente que está esperando milagros de parte de Dios. Estoy seguro que aquí hay gente que está esperando una respuesta de parte del Señor, que están esperando que Dios haga la obra en su vida. Yo estoy seguro de eso. ¿Y sabe cómo lo va a hacer Dios? Cuando decides creerle.